Bueno, le damos la bienvenida al señor Oswaldo Serrano y al señor Oswaldo Barrera. Ellos vienen de la empresa Gestium. Hoy nos van a presentar un poco de lo que trata Gestium, todos sus servicios. Están orientados 100% a procesos como reparaciones locativas, desocupaciones, servicios públicos, temas jurídicos, administraciones y servicio al cliente. Entonces, los dejamos acá con la charla de ellos dos. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes primero que todo para todos. Muchas gracias por su asistencia. La idea es mostrar hoy nuestra plataforma Gestium. Es un tema que hemos venido hablando con AFI con el fin de mostrar las bondades y los beneficios que podemos traerle con nuestra plataforma. Nos acompaña Osvaldo Serrano y Olga Susana Buitrago, quien en este caso serán los que nos van a hacer la exposición de la plataforma. La idea es que les mostremos cómo se maneja la plataforma y cómo la pueden ir operando. Listo, Osvaldo. entonces si quieres puedes compartir pantallas y van a mostrar algo. Sí. Angélica, si me puedes apoyar, porfa, dándome a mis permisos para compartir pantalla. Claro que sí, ya dame un segundito. Ah, ya puedes compartir pantalla, no, todavía no te deja. Espérame. Yo ya lo hice. Listo, creo que ahí va mi pantalla, ¿verdad? Así es, ya estamos viendo tu pantalla. Súper. Ay, caramba. Bueno, muy buenas tardes para todos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Susana Buitrago. Yo hago parte del equipo de Gestium. El día de hoy es compartir con todos ustedes qué es Gestium, a qué le apuntamos, cómo podemos apoyarlos en su operación y ser unos aliados estratégicos en toda su operación y en todo este camino en la reconstrucción y en el reinvento del mercado inmobiliario. En estos más de 10 años de experiencia que tenemos nosotros en el desarrollo de software, trabajando con diferentes sectores, hemos encontrado que existen muchas oportunidades para el fortalecimiento de las operaciones. Muchas de las compañías tienden a tener unas, llamémoslo como dificultades similares, independiente del sector, que son problemas que al final nos generan como algún tipo de represamiento de información, no hacen que la operación sea ágil y que pues finalmente obtengamos los resultados esperados. Uno de ellos es la descentralización de la información. Podemos tener información regada por muchas plataformas, en diferentes equipos, no la tenemos centralizada en la nube y dependemos de diferentes equipos o sistemas físicos para poder consultar esa información. Esa es como la primera oportunidad. Después de esto, el conocimiento de nuestra operación. No solo en el sector inmobiliario, sino como les venía diciendo, muchísimas empresas tienen una falencia o más bien carecen del conocimiento general. ¿A qué me refiero con esto? Que el conocimiento queda en los colaboradores o la solución de los casos, todo lo que se ha llevado con los procesos queda en los colaboradores y no en la empresa. De esta forma, si esa persona es reemplazada, pues sale de vacaciones o sencillamente sale de nuestra empresa, el conocimiento se escapa, no tenemos la trazabilidad, no sabemos qué pasó con ese caso y perdemos mucho potencial de información, mucho insumo para poder atender mejor a nuestros clientes y dar soluciones oportunas, servicio oportuno. Como tercer punto, la vulnerabilidad de la información. Al tener descentralizada la información, al tener contenido regado en diferentes equipos y que el conocimiento esté de mano de diferentes personas, pues al final la información es vulnerada y no tenemos una consolidación y una seguridad de esos datos. Muchas personas pueden entrar a esos archivos que tenemos, por ejemplo, en Excel, en PowerPoint, en Notas, en Word, editarlas, no necesariamente de mala fe, pero eso sí nos puede llevar a repercusiones después que incluso pueden llegar a ser legales o económicas para la empresa. Y finalmente, pues todo esto
termina con la gestión de muchas herramientas tecnológicas, llamémoslo Excel, llamémoslo notas, programas que están instalados en nuestro computador, en nuestro celular, y todo se encuentra regado por diferentes lugares. Entonces no tenemos una centralización de la información y por tanto múltiples herramientas para manejar toda la información de nuestra empresa. Aunque todos pertenezcamos a un mismo sector, atendemos una necesidad, le apuntamos a un mismo nicho de mercado, cada inmobiliaria o cada oferente opera de una forma diferente. Todos tenemos o todos le apuntamos a dar una solución al inquilino, al propietario, pero internamente todos funcionamos de una forma diferente. Creamos estrategias y creamos modos de trabajo que nos hacen mucho más eficientes, competitivos y nos generan ventajas competitivas frente a otros de nuestros competidores dentro del mismo sector. Entonces, el horizonte y los objetivos de las empresas siempre cambian. Todos vamos apuntando a horizontes diferentes. Los flujos internos del proceso, quiénes son los colaboradores que intervienen, las formas y los medios en los que esos colaboradores administran la información, en que la controlan y la gestionan, todo eso depende de cada una de las empresas. Entonces, no importa si estamos dentro del mismo sector o el mismo nicho de mercado, finalmente cada empresa es única, cada empresa le da valor a su mercado y de esa forma es potencial para crecer. Y esto, a partir de estas dos grandes, llamémoslo núcleos, nos basamos nosotros para generar una solución que oriente y apoye a las empresas para generar mejores soluciones o mejor servicio al cliente, mejor. Gestión, ¿a qué le apunta? En primera instancia, a la trazabilidad y soporte. Nosotros conocemos que para el caso del sector inmobiliario es supremamente importante generar un respaldo sobre cada gestión del proceso. Nosotros estamos en constante interacción con el cliente, con el arrendatario, con el propietario, recibe información de muchas personas dentro de la inmobiliaria y asimismo de externos, y por eso es tan importante para nosotros poder brindar a ustedes, las inmobiliarias, una herramienta que les brinde trazabilidad y soporte de gestión. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos muchos mecanismos de comunicación interna. Dentro de la plataforma no solo diligenciamos la información de los casos, que por ejemplo ocupaciones, desocupaciones, mantenimientos, no solo diligenciamos como tal la información del caso, sino que también permitimos que toda la información y toda la comunicación de la empresa se transmita por medio de una misma herramienta. Es decir, vamos a tener una comunicación centralizada, trazabilidad, y vamos a poder generar control sobre los casos. Otro de los puntos también importantes es la información en tiempo real. Conocemos que cada una de las áreas es responsable de generar informes y generar resultados, digamos que a final de mes o en cierto periodo de tiempo, pero el objetivo es poder entregar de una forma gerencial información en tiempo real, que si el día de hoy ingreso, pueda ver cuántos casos hemos solucionado, cuántos están pendientes, quiénes los tienen asignados, y eso dentro de todas las áreas, no solo, aquí estamos viendo un ejemplo de desocupaciones, ¿sí? Poder ver cuántas personas se les vencía, por ejemplo, el contrato en este mes, cuántas hemos logrado captar nuevamente que van a generar un nuevo ciclo de proceso con nosotros, la inmobiliaria, sino que además de desocupaciones, en mantenimiento, en jurídica, todas esas áreas también necesitan de una gestión y control, que si la podemos hacer en línea o en tiempo real mejor, vamos a poder tomar mejores decisiones para que día a día podamos mejorar la oportunidad de servicio con el cliente final. Gestium nos va a permitir visibilizar todo el panorama de un caso. Y de un caso, así como todos los casos que tenemos ingresados en el sistema. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo podríamos visualmente ingresar muy fácil a ver PQRs, mantenimientos, desocupaciones, que si el cliente de pronto nos radicó una queja o una petición, todo lo podemos tener de forma visual y acceder muy rápida a ella. Uno de nuestros
principios o uno de los principales focos a los que le apuntamos es que la información siempre esté a la mano, tanto operativamente como para los directivos, que la información sea consultada, sea segura, esté protegida cualquier tipo de edición y siempre esté bajo un panorama de trazabilidad de inicio a fin. Asimismo, como les comentaba al inicio, pues una de las problemáticas que tenemos es, o una de las oportunidades más bien que tenemos, es poder centralizar todo lo que respalda un caso de la operación, poder tenerlo en un solo lugar. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues ahorrarnos tiempo en la consulta, ser más asertivos con las respuestas al cliente y también ahorrar mucho tiempo procedimental averiguando cuál fue el paso a paso de cada caso. Uno de esos es, por ejemplo, los archivos adjuntos, videos, conversaciones que tenemos con WhatsApp. Ahora esta herramienta es supremamente útil para comunicarnos con todas las partes, ya sea propietario, ya sea arrendatario, o incluso externos, entidades externas, y todas estas conversaciones se están quedando en los equipos de la empresa o incluso en los equipos de nuestros colaboradores. La idea es que todo eso quede adjunto dentro del sistema y al ser en la nube lo podemos consultar 24/7. Videos, cartas, oficios, cualquier tipo de documento, incluso audios, los podemos adjuntar a la plataforma y por cada caso vamos a tener la trazabilidad y soporte que ayude a validar toda la información y todo el proceso que ha llevado cada caso. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo lo construimos? Hacemos una optimización o hemos logrado la optimización de procesos en diferentes empresas del sector inmobiliario en casi el 60%. Con esto reducimos tiempos de gestión, tiempos de respuesta con el cliente final y podemos brindar mayor oportunidad de atención a los casos de emergencia o de celeridad, como son las quejas, los derechos de petición, demandas y diferentes casos que son realmente críticos para la inmobiliaria y podrían representar pérdidas económicas o también algún tipo de repercusión pues, legal para la compañía. La centralización de casos. Conocemos que el manejo en Excel y en diferentes herramientas pues permite que la información pueda ser vulnerada, que no la podemos consultar a tiempo, que no le demos una respuesta oportuna al cliente y allí es donde le apuntamos a centralizar todos los casos en una única plataforma que nos permita ver de forma operativa, de forma directiva y de forma gerencial toda la información de la compañía. Con esto que logramos respaldar la operación y acompañarlos a ustedes en el crecimiento. La idea es que nosotros nos adaptamos, nosotros como plataforma nos adaptamos al funcionamiento de su compañía. En este momento, muchas de las herramientas que tienen en disposición dentro del mercado, pues hacen que tengan que adaptarse a una modalidad diferente, no están asociadas a un modelo del sector inmobiliario, sino que tenemos que dejar de hacer o hacer cosas nuevas que no estamos acostumbrados y que no nos funcionan realmente solo por adaptarnos a una herramienta. Y allí es nuestro diferencial. Nosotros nos adaptamos al funcionamiento de la compañía. Queremos acompañarlos y mostrarles cómo por medio de una plataforma en la nube podemos acompañarlos y hacer que la operación sea mucho más fluida, se reduzcan tiempos, se optimicen costos y se aproveche el tiempo de las personas o de cada uno de los colaboradores de la compañía, se dedique a procesar y gestionar los casos más allá que procesar información o alimentar data. Ese es nuestro objetivo. Dar una visión gerencial de la compañía, consolidar toda la información en un único lugar, generar administración, o más bien, administrar los flujos de proceso por medio de responsables, tiempos y estados, dar trazabilidad y detalle puntual a cada proceso y cada caso que entra dentro de la inmobiliaria, que por fecha, por responsable, por departamento, cualquiera de las áreas o cualquiera de las variables más bien que se ven vinculadas dentro de un caso, que la podamos atender oportunamente y si necesitamos evaluarla y controlarla, pues que sea a tiempo. Y finalmente, la información en tiempo real. Queremos entregarles a ustedes valores acertados, gestión puntual
en cada una de las etapas que ustedes quieren consultar, tanto de forma directiva como forma gerencial. Osvaldo, te doy la palabra para que sigas comentando acerca de qué hacemos más como gestión. Okay, buenas tardes. Digamos que hasta este punto nos gustaría conocer un poco si tienen dudas, qué dudas tienen con relación al proceso, y con eso hacemos un poco más dinámica la presentación. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Tienen dudas? Sí, sí te escuchamos. Yo en el momento no tengo a nadie con la manito levantada ni comentarios en el chat. Si alguien tiene dudas o comentarios lo puede hacer en este momento. Aprovechen que ellos están aquí para resolver todas sus inquietudes. Ok. De igual forma, pues esta charla, quiero hacer un paréntesis acá, esta charla va a estar grabada y la vamos a subir en YouTube para que la puedan consultar cuando quieran, y pues ahí también les dejamos el contacto en la cajita de descripción. Ok, ¿cuál es el objetivo principal? Hay mucho software en el mercado dedicado específicamente a solucionar problemas contables o inclusive problemas en el proceso de la comercialización. Pero todo ese proceso que realmente es la esencia, los colores de la inmobiliaria, no están siendo gestionados de forma eficiente con una herramienta que sea creada específicamente para esto, ¿sí? Por lo menos, si hablamos un poco del proceso de reparaciones locativas, ese proceso de reparaciones locativas nace con una solicitud de un cliente. Entonces, lograr identificar y registrar esas solicitudes de forma eficiente realmente termina entregándole ventajas competitivas a la inmobiliaria. ¿Por qué? Porque no solamente registramos los casos de los clientes, sino que también comenzamos a alertar todos aquellos casos que tienen un problema en particular. Por ejemplo, cuando un cliente se está quejando, esa queja como tal va viajando por todo el sistema alertada de un color rojo, identificando que hay algún tipo de problema con esa queja en particular. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ayuda a que nuestros colaboradores como tal le den mucha más prioridad a esos casos en particular. ¿Por qué? Porque un caso de una reparación normal debería entrar a la inmobiliaria y ser gestionado de forma natural sin que tengamos que estar pendientes de ellos. ¿Por qué? Porque las personas que están trabajando con nosotros entran y comienzan a gestionar los inconvenientes. Pero aquellos casos que están demorados porque de repente el contratista está demorado o porque el cliente está molesto, por ejemplo, nosotros los sacamos en paneles completamente independientes, entregándole una visión general de las necesidades que tiene la inmobiliaria en un momento en particular, ¿sí? Susana estaba comentando hace un momento sobre la administración de los documentos, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Hay un tema súper importante, y es garantizar que las políticas de la inmobiliaria se cumplan en ciertos puntos. Si seguimos hablando con el proceso de las reparaciones locativas, nosotros no podríamos cerrar un caso de una reparación locativa si no se encuentra en esa cierta información. Información como cuál, como el acta firmada del arrendatario cuando se hace una reparación locativa donde garantice que la reparación se continuó, o con la cotización que nos genera por lo menos el contratista. Entonces, el sistema lo que hace es que impide que el proceso continúe a una segunda etapa si la documentación que se encuentra anexa a ese documento, anexa a ese caso en particular, no se encuentra registrada dentro del sistema. ¿Sí? Hay muchas otras herramientas que terminamos dándole a los usuarios, como cuáles, como la gestión automática de correos. ¿Qué significa? Que dentro de la plataforma, como ya tenemos la información de los usuarios, lo que hacemos es que tomamos esa información de los usuarios y preconstruimos unos correos electrónicos que son esos correos con los cuales ya nos estamos comunicando con nuestros usuarios, ¿sí? Por lo menos el correo de bienvenida, una carta donde notificamos al propietario que el arrendatario tiene una necesidad de hacer una reparación en su casa. Entonces, no solamente queda anexa a la aplicación los documentos adjuntos, sino que adicionalmente queda registrada en todos esos correos electrónicos, de tal forma que cuando nosotros vayamos a ingresar a un caso en particular, simplemente
entramos al caso y logramos identificar documentos adjuntos, correos electrónicos enviados, la comunicación interna, por ejemplo, porque mucha de esta información hoy está viajando en WhatsApp. Entonces, cuando queremos consultar esa información está almacenada en varios correos electrónicos, en varios WhatsApp, inclusive en documentos físicos, ¿sí? Entonces, lo que queremos nosotros es que por medio de la solución de Gestium como tal, se generen notificaciones, simplemente colocando @Susana Buitrago, el sistema automáticamente le notifica que en un caso particular se le está mencionando a Susana para que haga algún tipo de gestión sobre ese caso, ¿sí? Adicionalmente, el proceso de desocupaciones, por ejemplo, se encuentra dividido en dos grandes secciones, ¿sí? La primera sería el proceso de la negociación, donde nos ponemos en contacto con nuestro arrendatario, con nuestro propietario, y desde ahí comenzamos a hacer todo ese proceso de negociación. ¿Qué está solicitando el arrendatario? ¿Qué nos dijo el propietario? ¿Sí? Entonces, poder tener toda esa información que hoy tenemos almacenadas en muchos lugares, en un solo lugar, nos permite la ventaja competitiva de poder entregarle un mejor servicio a nuestros clientes, ¿sí? Entonces, ese proceso inicia con la negociación y pueden pasar dos cosas, o que la negociación termine en feliz término porque simplemente llegaron a un acuerdo entre el arrendatario y el propietario, o simplemente inicia un proceso de desocupación. Entonces, en ese proceso de desocupación también comenzamos a registrar mucha más información que se necesita. Información como el concepto de las prórrogas, que si fue una desocupación anticipada, al vencimiento, ¿sí? Entonces, toda esa data que realmente se encuentra descentralizada, la podríamos consultar muy fácil. A medida que vamos trabajando con la aplicación, hay un concepto súper interesante que son los mapas mentales, ¿sí? Automáticamente el sistema comienza... Susana, ¿tú puedes compartir, por favor, la diapositiva? Sí, justo estaba cambiándola. Hay un concepto súper interesante que son los mapas mentales. Automáticamente se comienzan a construir estos mapas donde en el centro yo logro identificar cuál es el contrato. En este caso es el 4520, ¿sí? Este caso en particular es un contrato, pero a ese contrato comienzan a pasarles cosas a medida que va pasando o transcurriendo el tiempo. Todo inicia con una solicitud, ¿sí? Con un PQR, porque por ahí es donde realmente nos hacen todas las solicitudes nuestros clientes. Entonces, en este caso en particular, inicia el PQR 1200 y aquí logramos identificar que se le asigna a un área, que es el área de mantenimiento, y que la fecha de ingreso es el 13 de noviembre. El 13 de noviembre. Entonces, ¿qué pasa? En este punto en particular, con el PQR 1200, ya se asignó la tarea a una persona encargada del área de mantenimiento, y ahí en ese punto comenzamos nosotros a identificar cuáles son los tiempos de gestión, cuánto tiempo se está demorando desde que me ingresó el caso, por ejemplo, en qué estado se encuentra el caso en particular. Y cuando se comienza a realizar toda esa gestión de ese PQR y logramos identificar que definitivamente se desprende un proceso de mantenimiento, el sistema automáticamente crea el mapa mental hacia una actividad que se llama mantenimiento. Y desde ahí, como tal, comenzamos a registrar toda la información relacionada al mantenimiento. ¿Quién es el contratista? ¿Cuánto nos está cobrando? ¿Cuánto costó el proceso de mantenimiento? ¿Cuánto tiempo nos demoramos? A registrar los documentos dentro del sistema que se necesitan para poder continuar en la siguiente etapa, por ejemplo. Por el otro lado, logramos identificar que está el PQR 1234, donde se crea una solicitud de desocupación y esa fue creada el 10 de enero. ¿Sí? Entonces, en esa solicitud de desocupación, aquí gráficamente, podríamos tener muy fácilmente un panorama de qué es lo que está pasando con ese contrato, con ese cliente en particular, que para el proceso que se encuentra a mano izquierda generó el PQR, y de ese PQR en particular nace un proceso que se llama desocupación, donde logramos también registrar toda la información relacionada a ese proceso en particular. Uno de los puntos más importantes de este tipo de actividades
es que nosotros realmente hacemos un proceso de implementación orientado a la inmobiliaria, ¿sí? Nos sentamos, identificamos cuáles son los procesos que se están trabajando en este momento, cómo se están trabajando esos procesos, y la herramienta es capaz de amoldarse tal cual como funciona la inmobiliaria. Claramente con las mejores prácticas, porque tenemos mucho bagaje en todo este proceso de implementación, no solamente en el sector inmobiliario, sino también en otros sectores. Entonces, como resultado final, tendríamos una solución que se adapta 100% a las necesidades de la empresa, pero funcionando tal cual como vienen funcionando en estos momentos. No van a tener que cambiar de procedimientos, no van a tener que registrar información que no están registrando hoy en estos momentos, y la plataforma queda completamente a la medida. Una solución como si hubiera sido un desarrollo hecho específicamente para la inmobiliaria. ¿Sí? Ese es el concepto principal. Entonces, ¿cómo funcionamos nosotros con un proceso de implementación, como les habíamos dicho? En ese proceso de implementación levantamos los requerimientos y hacemos el proceso de puesta en marcha, ¿sí? La capacitación de los usuarios y el proceso de migración de la información o de sincronización de la información es un proceso que es muy rápido. En el proceso inicial dura aproximadamente 2 días, ¿sí? que es el proceso donde analizamos cómo está funcionando la inmobiliaria y comenzamos a darle diferentes herramientas para poder optimizar el proceso, si así lo quieren hacer. Luego de eso viene el proceso de capacitación con los usuarios, y dependiendo del perfil que el usuario tenga, puede demorar entre 2 horas y 4 horas aproximadamente el proceso de capacitación. Una de las partes más importantes de estos procesos de implementación es la etapa inicial. Cuando nosotros iniciamos este tipo de procesos, la idea es que cuenten con todo un equipo que va a estar al lado de ustedes, ¿sí? No van a estar solos, entren y utilicen la aplicación, no. Vamos a estar nosotros acompañando a las personas que se encuentran en servicio al cliente, en mantenimiento, en desocupaciones, mientras logran transicionar desde esa parte manual que están utilizando en este momento a una parte 100% digital completamente en la nube. En términos generales, este es el concepto que venimos a presentarles con Gestium, ¿sí? Hay muchas otras funcionalidades que nosotros podemos comenzar a revisar sobre la aplicación, sino que el tiempo es un poco corto para mostrar todas las diferentes herramientas que tenemos para gestionar el sector inmobiliario. Entonces, igual si tienen algún tipo de dudas, podemos charlarlas en este momento, o podríamos también agendar algún tipo de reunión para ver los casos puntuales que ustedes necesitan. ¿Cómo vamos hasta este momento? Bueno, hasta este momento no tenemos ninguna duda, están como tímidos los que estamos acá. Igualmente, pues como él lo dice, tendremos su contacto, pueden programar una cita, nosotros también vamos a compartir esta información a sus correos, y vamos a subir el video de la grabación de esta charla a nuestro YouTube. Bueno, aquí tenemos una pregunta de James. James, muchas gracias. Él pregunta, ¿cómo se integran las diferentes herramientas como los correos y toda la información externa? Excelente pregunta. Los correos electrónicos, básicamente el sistema logra identificar, se registra, cuando se crean los usuarios, se registra el correo electrónico del usuario que está trabajando. Entonces, simplemente la persona comienza a trabajar con la aplicación, y el sistema automáticamente envía los correos electrónicos desde ese correo electrónico en particular. Entonces, para el usuario es completamente transparente. Al momento que nuestros clientes quieran responder esos correos electrónicos, le va a llegar al buzón de correos que se encuentran trabajando en estos momentos, ¿sí? Es decir, va a ser transparente el proceso. Las otras herramientas como Excel, como WhatsApp, nosotros lo que hacemos es que logramos hacer un levantamiento inicial de esa información que están manejando hoy en Excel, por ejemplo, y lo comenzamos a almacenar en el sistema por medio de campos, de formularios, ¿sí? Y terminamos entregando la información de forma gráfica, por ejemplo, gráficas en torta, gráficas en barras.
Sí, sí logré responder tu duda. Aquí él también pregunta, WhatsApp, cómo se integra? ¿Cómo se ingresa, perdón? Porque si es por carta, se escanea y se suba, pero en lo digital. Ok, perfecto. Con WhatsApp hay varias formas de poder sincronizarse, ¿sí? Hay una forma en la cual nosotros podríamos realizar una integración directamente con WhatsApp, pero ahí hay ciertos valores que WhatsApp cobra por la comunicación que se hacen con los usuarios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este punto en particular? Podríamos almacenar automáticamente los pantallazos de las conversaciones para que se encuentren almacenadas en un solo lugar, por ejemplo, o utilizar un concepto que manejamos nosotros dentro del sistema que se llama mención. Entonces, eso saca de WhatsApp el concepto de estar preguntando por un caso en particular, y la idea es que se pueda manejar o administrar las menciones, pero no directamente entre usuarios, sino relacionadas con un caso en particular. Es decir, cuando los usuarios se comuniquen entre ellos y estén hablando de un caso, esa información va a quedar anexa al caso en particular. No sé si respondieron tu pregunta, James. Listo, dice, entendido, gracias. Gracias a ti por participar. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra inquietud para resolverla de una vez. Por el momento no. O pueden abrir sus micrófonos también, alzar la manito. Claro, igual si tienen dudas adicionales, nosotros les dejamos nuestros datos de contacto, y si Así quieren es. que realizemos un proceso en particular, es decir, identificar cómo se encuentra trabajando, perdón, cómo se encuentra trabajando o cómo se encuentra funcionando el proceso hoy de la inmobiliaria, nosotros podríamos hacer una evaluación, ¿sí? Entonces, en esa evaluación, básicamente identificamos cómo está el proceso hoy en día dentro de la inmobiliaria y qué tipo de soluciones les pueden funcionar, ¿sí? Realizando optimizaciones del 40, del 50% en algunos procesos. Así es. Entonces, pues, Osvaldo, muchas gracias por tu tiempo, por la explicación. Muy valiosa toda la información y muy interesante para nosotros en el sector. Entonces, pues, no siendo más, de verdad, mil gracias a todo tu equipo, a Susana también. Y pues nada, ya saben que pueden encontrar esta grabación en YouTube y los datos de contacto también se los vamos a compartir. No sé si tengas algo más por decir o... No, de darle las gracias a todos ustedes, Angélica, a ustedes que hicieron posible esta reunión, y a los participantes también. Con el mayor de los gustos estamos dispuestos a acompañarlos en este proceso. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Es lo mismo. Hasta luego, que estén bien.